En este vídeo nos proponemos abordar un pequeño estudio de una obra esencial de la literatura, Bodas de sangre, de Federico García Lorca, obra cumbre que se inscribe en la rica tradición literaria española, reflejando las pasiones humanas a través de un prisma que es al mismo tiempo universal y profundamente arraigado en la tierra de Andalucía. Federico García Lorca, nacido el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, emerge como una de las figuras más luminosas y trágicas de la literatura española del siglo XX. Desde su infancia, Lorca estuvo inmerso en un ambiente saturado de ricas tradiciones culturales y musicales, elementos que más tarde se convertirían en piedras angulares de su obra. Su formación académica inició en la Universidad de Granada, pero pronto se trasladó a la residencia de estudiantes en Madrid en 1919, un hervidero de actividad intelectual y artística que definiría su vida y obra. En este crisol de creatividad, Lorca entabló amistades con otros grandes nombres de la época, como Salvador Dalí y Luis Buñuel, formando parte de la generación que más tarde sería conocida como la generación del 27. Esta época fue crucial para su desarrollo literario, permitiéndole experimentar con nuevas formas y absorber influencias que iban desde el folclore español hasta las vanguardias europeas. El contexto de España en los albores del siglo XX era uno de marcados contrastes y tensiones. Por un lado, el país enfrentaba una profunda crisis identitaria, debatiéndose entre el aferramiento a sus tradiciones y la apertura hacia la modernidad, que barría Europa. Un periodo caracterizado por agitaciones políticas, desde los desastres coloniales de 1898, que marcaron el fin del Imperio español ultramarino, hasta la proclamación de la Segunda República en 1931, un intento de modernización y secularización que encontró fuerte resistencia en sectores de la sociedad. En este entorno de efervescencia cultural y social, Lorca se movía entre la admiración por las raíces populares españolas y la experimentación con las corrientes artísticas contemporáneas, creando una obra que refleja la complejidad de aquel tiempo. La obra de Lorca no puede disociarse de este contexto de contradicción y conflicto. Sus escritos exploran con profundidad los temas de la identidad, el amor, la muerte y la alienación, a menudo a través del prisma de personajes marginados y voces silenciadas por la sociedad. Bodas de sangre, escrita en 1932 y estrenada en 1933, es un testimonio elocuente de esta exploración, mezclando la tragedia clásica con el drama rural para exponer las fisuras de una sociedad atrapada entre el pasado y el futuro. En esta y otras obras, Lorca despliega un lenguaje poético que se nutre tanto de la tradición folclórica como de las innovaciones modernistas, sirviendo de puente entre lo arcaico y lo avant-garde, y reflejando las tensiones de una España en una encrucijada. La trayectoria literaria de Federico García Lorca se caracteriza por una evolución constante, marcada por una incesante búsqueda de nuevas formas de expresión y una profunda exploración de la identidad española. Desde sus primeros escritos, Lorca demostró una inclinación hacia la experimentación y una habilidad única para fusionar la tradición con la modernidad, elementos que se convertirían en sellos distintivos de su obra. Lorca comenzó su carrera literaria con la publicación de Impresiones y paisajes en 1918, un libro inspirado en un viaje por España que revela su temprana fascinación por el paisaje y la cultura de su tierra natal. Sin embargo, fue en la poesía donde Lorca encontró su verdadera voz. Obras como Libro de Poemas, 1921, y Poema del Cante Jondo, publicado en 1931 pero escrito en los años 20, muestran ya su interés por el folclore y las tradiciones populares, así como una sensibilidad especial hacia lo que él denominaba la otra Andalucía, tierra de profundos contrastes sociales y culturales. La llegada de Lorca a la residencia de estudiantes en Madrid marcó el inicio de un periodo de intensa colaboración y amistad con otros jóvenes artistas y escritores, entre ellos Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y, especialmente, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Este grupo, que más tarde sería conocido como la generación del 27, compartía un profundo interés por integrar la vanguardia europea con la tradición literaria española. Lorca se convirtió en una figura central de este movimiento,
que influyó notablemente en su obra, llevándolo a experimentar con nuevas formas poéticas y temáticas. La influencia del surrealismo, por ejemplo, es palpable en Poeta en Nueva York, una obra que refleja su experiencia en la ciudad estadounidense entre 1929 y 1930, ofreciendo una crítica visceral de la modernidad y la deshumanización de la sociedad contemporánea. La obra de Lorca abarca una notable diversidad genérica, incluyendo poesía, teatro y prosa. Sus poemarios Romancero gitano, 1928, y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935. Son ejemplos emblemáticos de su capacidad para fusionar la lírica popular con innovaciones estilísticas y temáticas. Sin embargo, es en el teatro donde Lorca alcanza la cumbre de su expresión artística con obras como Yerma, La casa de Bernarda Alba y, por supuesto, Bodas de sangre, una tragedia que entrelaza el amor, la muerte y el destino, y que destaca no solo por su riqueza simbólica y poética, también por su profunda conexión con las raíces culturales de España. En todas estas obras, Lorca despliega un amplio abanico de recursos literarios, desde el diálogo poético hasta la intensa dramaturgia, pasando por una prosa que, aunque menos conocida, revela su aguda observación de la sociedad y sus contradicciones. La trayectoria literaria de Lorca es testimonio de su genio y su tragedia. Su asesinato, en 1936, al inicio de la Guerra Civil Española, cortó abruptamente una carrera que aún tenía mucho que ofrecer. Sin embargo, la diversidad y profundidad de su obra lo consagran como uno de los escritores más importantes del siglo XX, cuyo legado sigue inspirando a nuevas generaciones de lectores y creadores en todo el mundo. La obra de Federico García Lorca se caracteriza por una profunda inmersión en temas que trascienden lo meramente personal, para adentrarse en las preocupaciones sociales más amplias, estableciendo un diálogo constante entre el individuo y su entorno. Esta interacción entre lo social y lo individual es uno de los ejes temáticos sobre los que pivota su producción literaria, revelando a través de ella una complejidad emocional y cultural que define su legado. Lorca despliega una aguda conciencia de las tensiones sociales, reflejando en sus obras las discrepancias y conflictos entre los deseos individuales y las normativas colectivas. Esta dualidad se manifiesta con particular intensidad en sus tragedias, donde los personajes luchan infructuosamente por conciliar sus pasiones internas con las expectativas externas impuestas por la sociedad. Lorca denuncia la opresión que estos sistemas imponen sobre el individuo y explora las consecuencias emocionales y existenciales de tales conflictos. Entre las temáticas lorquianas el amor emerge como una fuerza poderosa, capaz de transgredir límites y convenciones, aunque a menudo conduce a desenlaces trágicos. La muerte, otro tema recurrente, se entrelaza con el amor, presentándose como el final inevitable de la vida y como una presencia constante que da forma a la existencia y las decisiones de los personajes. El destino, por su parte, actúa como un hilo conductor que teje la inevitabilidad de los sucesos, marcando las vidas con un sello de fatalidad que escapa al control humano. Lorca utiliza estas temáticas para construir narrativas de intensa emotividad y para articular una crítica hacia la rigidez de las estructuras sociales. Su obra cuestiona las normas que coartan la libertad individual, especialmente en lo que respecta a las relaciones amorosas, el papel de la mujer en la sociedad y la rigidez de los códigos de honor y la moralidad pública. El simbolismo juega un papel fundamental en la obra de Lorca, otorgando una profundidad y una riqueza interpretativa que va más allá de lo aparente. La naturaleza, con su dualidad de belleza y crueldad, se convierte en un reflejo de las pasiones humanas, mientras que elementos como el color, la luna y el agua adquieren connotaciones que enriquecen el tejido emocional y temático de sus textos. El verde, por ejemplo, aparece frecuentemente asociado a la vida, la esperanza, pero también al destino trágico. La luna, con su presencia misteriosa y cambiante, simboliza el deseo, la locura y la muerte, mientras que el agua, fuente de vida, representa a su vez el fluir del tiempo y el cambio, pero también el peligro y la muerte. A través de estos símbolos, Lorca construye un universo poético de gran belleza y complejidad, dotando a sus obras de una dimensión universal,
haciendo eco de los grandes dilemas de la existencia humana. En su conjunto, los temas lorquianos y su tratamiento simbólico ofrecen una visión del mundo rica en matices, donde la lucha entre los deseos individuales y las imposiciones sociales se entrelaza con cuestiones de identidad, libertad y destino, manteniendo la obra de Lorca vibrante y relevante para las audiencias contemporáneas. Federico García Lorca mantuvo a lo largo de su vida una profunda relación con la cultura popular, particularmente con el folclore andaluz, el flamenco y las tradiciones populares de España, elementos que impregnan su obra y ofrecen una ventana única hacia su interpretación de la identidad española. Esta vinculación se refleja en los temas y motivos de su literatura y en la manera en que abordó la creación artística, fusionando la profundidad del sentimiento popular con la innovación estética. El folclore andaluz, con su rica tradición oral, sus cantos, bailes y festividades, ejerció una influencia decisiva en Lorca. El dramaturgo se sintió particularmente atraído por el flamenco, que consideraba una de las formas más puras y profundas de la emoción humana. Esta fascinación se materializa en obras como Poema del cante jondo y Romancero gitano, donde Lorca se adentra en el mundo del cante, el baile y la guitarra flamenca, capturando su esencia emotiva y su capacidad para expresar el dolor, la pasión y la alegría de la existencia. Lorca encontró en el folclore andaluz y en el flamenco una fuente de inspiración y un medio para explorar y expresar las complejidades de la identidad española, incluyendo sus contradicciones y tensiones. La influencia de estas tradiciones populares se extiende más allá de la temática y se adentra en la forma, marcando su ritmo poético, su uso del simbolismo y su aproximación al drama. A través de esta integración, Lorca logra una obra que, si bien enraizada en lo específico de la cultura andaluza, alcanza una dimensión universal. Lorca se inspiró en el folclore y las tradiciones populares, utilizando estos elementos para reflexionar sobre las cuestiones sociales, políticas y existenciales de España. En su obra, Andalucía emerge como un microcosmos de España, un espacio donde se entrecruzan la belleza y el conflicto, la tradición y el cambio. A través de personajes y situaciones arraigadas en el mundo rural andaluz, Lorca aborda temas como el amor, la muerte, el honor y la libertad, mostrando cómo las estructuras sociales y culturales modelan la experiencia humana. Lorca veía en la cultura popular una manifestación de la identidad colectiva y un vehículo para el cuestionamiento crítico de dicha identidad. Sus obras desafían las concepciones tradicionales de la masculinidad, la femineidad y la estructura social, presentando una visión compleja y a menudo crítica de la sociedad española. La obra de Federico García Lorca se muestra como un puente entre la cultura popular y la literatura de vanguardia, entre la tradición y la modernidad. Su profundo arraigo en el folclore andaluz, el flamenco y las tradiciones populares enriquece su creación artística y le permite explorar y reinterpretar la identidad española desde una perspectiva crítica y universal. El legado de Federico García Lorca y su recepción crítica se han visto profundamente marcados por las circunstancias de su muerte y por la vigencia persistente de su obra en el panorama cultural del siglo XXI. En el siglo XXI, la figura de Lorca y su obra continúan ejerciendo una influencia significativa en las artes y la cultura popular a nivel mundial. Su poesía y su teatro son objeto de estudio en centros educativos y universidades. Sus textos son reinterpretados en el teatro, el cine, la danza y la ópera, y su vida y obra inspiran novelas, películas y obras de arte visual. La universalidad de sus temas, el amor, la muerte, la búsqueda de identidad, la lucha contra la injusticia, resuena con nuevas generaciones de artistas y creadores, que encuentran en Lorca un referente de innovación estética y compromiso ético. La adaptabilidad de su obra a diferentes medios y expresiones artísticas demuestra la versatilidad de Lorca como creador. En el teatro contemporáneo, obras como Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba se siguen representando con gran éxito, evidenciando la capacidad de estos textos para conectar con las preocupaciones y sensibilidades del mundo actual. En la música,
La influencia de Lorca se extiende desde el flamenco hasta géneros más modernos, donde sus poemas son adaptados y musicados, llevando su voz a nuevos públicos. El teatro de Federico García Lorca representa una síntesis magistral entre la rica herencia de la tradición dramática española y los audaces experimentos de las vanguardias europeas. Bodas de sangre aparece como una obra paradigmática donde Lorca condensa su visión artística, combinando con maestría el drama rural, la tragedia clásica y elementos del surrealismo para crear un texto de resonancia universal. La obra de Lorca se inscribe en la larga tradición del teatro español, bebiendo de sus fuentes clásicas y populares, desde el Siglo de Oro hasta el teatro costumbrista del siglo XIX. Sin embargo, Lorca no se limita a replicar estas formas, las transforma, incorporando influencias de las corrientes vanguardistas con las que entró en contacto durante su estancia en Madrid y sus viajes por Europa y América. En Bodas de sangre, esta fusión se manifiesta en la integración de la tragedia rural, con sus intensas pasiones y conflictos arraigados en el contexto social y cultural de Andalucía, con estructuras y técnicas narrativas innovadoras que desafían las convenciones teatrales de la época. El simbolismo es una de las herramientas clave que Lorca emplea para elevar su teatro a la categoría de universalidad. En Bodas de sangre, elementos como la luna, el caballo, el bosque y la sangre trascienden su literalidad para convertirse en símbolos cargados de significado, que hablan de temas profundos como el destino, el deseo reprimido, la inevitabilidad de la muerte y la lucha contra las constricciones sociales. Estos símbolos, a menudo extraídos del folclore andaluz y de la tradición oral, no sólo enriquecen el texto con una capa de significados múltiples, sino que también conectan la obra con un substrato cultural y emocional compartido por un amplio espectro de espectadores. El folclore andaluz, con su énfasis en el drama de la existencia cotidiana, el culto a la pasión y la presencia omnipresente de la muerte, se convierte en el telón de fondo perfecto para la exploración de estos temas. Lorca celebra la riqueza de este folclore y lo somete a un escrutinio crítico, cuestionando las normas sociales y culturales que éste perpetúa. A través de sus personajes, especialmente las figuras femeninas como la novia, Lorca plantea interrogantes sobre la libertad individual, el peso del honor y la posibilidad de transgresión en un mundo regido por códigos ancestrales. En última instancia, el teatro de Lorca, y en particular Bodas de sangre, se erige como un monumento a la capacidad del arte dramático para dialogar con su tiempo y al mismo tiempo alcanzar una dimensión atemporal. La obra de Lorca demuestra que es posible enraizarse en lo específico de una tradición cultural y, a la vez, abrir ventanas hacia lo universal, creando un espacio de encuentro y reflexión para espectadores de todas las épocas y lugares. Esta fusión de tradición y vanguardia, junto con la profunda humanidad que impregna su obra, asegura que el teatro de Lorca siga vivo, desafiando, conmoviendo e inspirando a nuevas generaciones. Bodas de sangre ocupa un lugar preeminente dentro de la producción dramática de Federico García Lorca, inaugurando lo que más tarde se reconocería como su trilogía rural, que incluye también Yerma y la casa de Bernarda Alba. Estas obras, que constituyen el núcleo más célebre y dramáticamente intenso de su legado teatral, comparten una serie de temáticas y estrategias estilísticas que las unen, a la vez que cada una explora distintas facetas de la sociedad y la cultura españolas, particularmente de Andalucía, con un enfoque crítico y profundamente humano. La trilogía rural de Lorca se caracteriza por su ambientación en el contexto rural andaluz, un escenario que Lorca utiliza como marco geográfico, como un espacio cargado de significado cultural, social y emocional. Las obras que la componen se centran en la vida de personajes comunes, sus pasiones, frustraciones y tragedias, a menudo enmarcadas en conflictos entre deseos individuales y restricciones sociales. En Bodas de sangre, la historia de amor prohibido, honor y muerte, se convierte en una poderosa metáfora de estas tensiones, inaugurando temas y motivos que Lorca continuaría explorando en Yerma y la casa de Bernarda Alba. Entre las temáticas comunes a la trilogía rural
se encuentran el papel opresivo de las normas sociales, la lucha contra un destino trágico y la fuerza destructiva de las pasiones reprimidas. Estos temas se entrelazan con la crítica a la rigidez de la sociedad española de la época, especialmente en lo que respecta a la institución del matrimonio, la virginidad y la honra familiar, que se manifiestan en expectativas asfixiantes para los personajes, particularmente para las mujeres. Desde el punto de vista estilístico, Lorca emplea en estas obras un lenguaje que oscila entre la poesía y el drama, enriqueciendo el texto con un simbolismo profundo y una intensidad emocional que eleva las historias personales a la categoría de tragedias. El uso de elementos del folclore, como canciones y refranes, así como la incorporación de la naturaleza como un personaje más, contribuyen a crear una atmósfera única que intensifica el drama humano. Bodas de sangre marca el inicio de una etapa en la producción lorquiana, caracterizada por una preocupación profunda por el destino trágico de sus personajes. En esta obra, Lorca utiliza el contexto rural andaluz, con su carga de tradiciones y su paisaje evocador, para tejer una narrativa donde el destino parece ineludible, arrastrando a los personajes hacia un final trágico que resuena con ecos de la tragedia griega. La fatalidad que se cierne sobre los personajes, simbolizada en elementos recurrentes como la luna y la sangre, prefigura las tensiones dramáticas que se desarrollarán en Yerma y la casa de Bernarda Alba, donde la infertilidad y el autoritarismo familiar, respectivamente, se convierten en los ejes de otras tragedias personales y sociales. En conjunto, la trilogía rural de Lorca destaca por su cohesión temática y estilística, y por la manera en que profundiza en el análisis de conflictos a través del prisma particular del mundo rural andaluz. Bodas de sangre, como punto de partida de esta trilogía, establece los cimientos de una exploración dramática que Lorca desarrollaría con maestría en sus obras posteriores, consolidando su posición como uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. El estreno de Bodas de sangre en 1933 marcó una innovación tanto en la forma como en el contenido, estableciendo nuevos parámetros para lo que el teatro podía expresar y cómo podía hacerlo. La obra combina una estructura formal que rompe con las tradiciones teatrales de la época con una exploración profunda de temas sociales y humanos, presentando un drama de amor y muerte que trasciende las particularidades de su contexto andaluz para hablar de conflictos universales. Lorca innova en Bodas de sangre mediante la integración de elementos líricos y dramáticos, fusionando el diálogo teatral con la poesía para crear un lenguaje único que eleva el drama rural a la categoría de tragedia universal. La obra se estructura en 3 actos, cada uno de los cuales profundiza en los temas del destino, el honor, la pasión y la muerte, articulados a través de un simbolismo rico y evocador que se convierte en una herramienta clave para el desarrollo de la trama. La naturaleza, la luna, el bosque y el río no son solo escenarios o decorados, sino entidades cargadas de significado que interactúan con los personajes y sus destinos. Lorca aborda temas de profundo calado social y humano, como las restricciones impuestas por la sociedad sobre el individuo, especialmente en lo que respecta a las convenciones sociales y la libertad personal. Bodas de sangre explora la tensión entre el deseo personal y las convenciones sociales, presentando personajes atrapados en las redes del honor y la tradición y destacando el precio que se paga por la transgresión de estos límites. Andalucía, en el corazón de la obra de Federico García Lorca, es mucho más que el mero escenario de sus dramas. Es una entidad viva, respirando a través de sus paisajes, sus tradiciones y sus contradicciones. En Bodas de sangre, Lorca captura la inigualable belleza de Andalucía y la presenta como el epicentro de profundas tensiones sociales y culturales, un lugar donde la riqueza del pasado choca y se funde con los impulsos de la modernidad. Lorca ve en Andalucía la lucha entre el deseo de permanencia y el anhelo de cambio, entre el arraigo a la tierra y la aspiración a la libertad. La obra lorquiana, y en particular Bodas de sangre, se nutre de este dualismo, utilizando Andalucía como telón de fondo, como un elemento narrativo que profundiza en las dinámicas de sus personajes y en las tragedias que se despliegan. La Andalucía de Lorca es un territorio donde el honor y la pasión se entrelazan,
donde la vida se vive con una intensidad que a menudo desemboca en el drama. Lorca emplea elementos del paisaje y de la cultura andaluza, la sangre, la luna, el cuchillo, como potentes símbolos que encarnan las pasiones humanas y la fatalidad del destino. La sangre, omnipresente en la obra, evoca la violencia y la muerte, y simboliza la vida, la pasión y el lazo inquebrantable con la tierra. La luna, por su parte, se transforma en una presencia casi mística que ilumina los secretos más oscuros y guía los pasos de los amantes hacia su trágico fin. El cuchillo, elemento recurrente en el folclore andaluz, emerge como un símbolo de la dualidad de la existencia. Por un lado, es una herramienta de vida, utilizada para el sustento. Por otro, es un instrumento de muerte, que corta los lazos de amor y desencadena la tragedia. Estos elementos, cargados de significado, tejen una red simbólica que enriquece la narrativa, dotándola de una dimensión que trasciende el contexto específico de Andalucía. Andalucía en la obra de Lorca es así un microcosmos donde se reflejan las grandes preguntas de la existencia: el amor y la muerte, el honor y la traición, la tradición y la transgresión. Bodas de Sangre encapsula esta visión de Andalucía, presentándola como una tierra de belleza sin igual y como un espacio de intensa lucha emocional y social, un lugar donde las pasiones se manifiestan en su forma más pura y devastadora. Andalucía proporciona el telón de fondo perfecto para que Lorca explore estos temas universales. El amor, retratado a través de la intensa relación entre los personajes principales, emerge como una fuerza tanto creadora como destructiva, capaz de trascender las barreras sociales y, al mismo tiempo, provocar tragedias. El honor, profundamente arraigado en las tradiciones andaluzas, actúa como un código riguroso que dicta el comportamiento de los personajes, llevándolos a menudo a conflictos fatídicos. El destino, por su parte, se presenta como una fuerza ineludible que guía las acciones y las consecuencias que enfrentan los personajes, mientras que la muerte se muestra como el desenlace inevitable, la culminación de las tensiones dramáticas de la obra. Lorca se inspira en la estructura y los temas de la tragedia griega para construir Bodas de Sangre, estableciendo así un diálogo entre el pasado clásico y el presente andaluz. Al igual que en las tragedias de antaño, los personajes de Lorca se ven atrapados por un destino que parece haber sido trazado desde tiempos inmemoriales, y sus esfuerzos por escapar de él solo sirven para acelerar su encuentro con la tragedia. Sin embargo, Lorca no se limita a replicar las formas antiguas, las reinventa, les da una nueva vida a través de la sensibilidad moderna y el particular contexto cultural de Andalucía. En este sentido, la obra actúa como un puente entre las preocupaciones atemporales del hombre y las particularidades de la España del siglo XX. La lucha entre el deseo de adherirse a las tradiciones y la influencia ineludible de la modernidad se manifiesta de manera clara en los personajes y la trama. Los personajes se encuentran atrapados entre los dictámenes de un código de honor anacrónico y la aspiración a la libertad personal y el amor verdadero. La tragedia de la novia, desgarrada entre el cumplimiento de su deber social al casarse con el novio y su pasión ardiente por Leonardo, refleja esta lucha interna entre el legado de la tradición y el impulso hacia la modernidad. Este conflicto no es solo personal, se extiende a la comunidad, mostrando cómo las estructuras sociales tradicionales entran en colisión con deseos y aspiraciones que van más allá de los límites impuestos por la costumbre. El tema del amor prohibido, central en Bodas de Sangre, se presenta como un poderoso motor dramático que impulsa la acción hacia su trágico desenlace. Este amor, encarnado en la pasión entre la novia y Leonardo, desafía las convenciones sociales y desencadena una cadena de eventos que subrayan la naturaleza implacable del destino. Lorca nos muestra cómo el amor, en su forma más pura y ardiente, puede convertirse en un acto de rebelión contra las estructuras sociales, al tiempo que destaca la tragedia de aquellos amores que, por circunstancias externas, se ven condenados desde su inicio. El honor, entendido tanto en su dimensión personal como social, es un tema crucial que permea toda la obra. En el contexto rural andaluz retratado por Lorca, el honor dicta las relaciones entre los personajes,
actúa como una fuerza represiva que moldea sus destinos. Este código de honor, arraigado en tradiciones ancestrales, se enfrenta al deseo individual, creando un choque dramático que refleja la tensión entre el individuo y la comunidad. La estructura dramática y estilística de Bodas de Sangre es un testimonio de la maestría de Lorca en fusionar la tradición con la innovación, creando una obra que, al tiempo que respeta los cánones clásicos, introduce elementos que la distinguen y enriquecen dentro del género dramático. Esta obra se organiza en 3 actos, siguiendo las unidades clásicas de acción, tiempo y lugar. Pero Lorca infunde en esta estructura una serie de particularidades que realzan su carácter y profundidad. Bodas de Sangre se despliega en 3 actos que mantienen una cohesión narrativa, enfocándose en un único hilo conductor: la historia de un amor prohibido que desemboca en tragedia. Esta unidad de acción es esencial para el desarrollo de la tensión dramática, permitiendo que la historia se desarrolle de manera fluida y que el clímax, profundamente emotivo y trágico, se sienta como una conclusión inevitable de los eventos previos. La obra también respeta la unidad de tiempo, desarrollándose en el transcurso de un día, desde los preparativos matutinos de una boda hasta la desolación nocturna que sigue a la consumación de la tragedia. Este confinamiento temporal intensifica la atmósfera de fatalidad y destino ineludible que permea la obra. Por último, la unidad de lugar se observa en el constante retorno al entorno rural andaluz, que sirve de escenario para la acción y también se convierte en un personaje más de la narrativa. La Andalucía de Lorca, con sus campos, bosques y ríos, es un espacio cargado de simbolismo que refleja y amplifica las emociones y conflictos de los personajes. Hablemos ahora sobre la innovación lorquiana en el uso de símbolos y metáforas. Lorca introduce una rica capa de simbolismo en Bodas de Sangre, utilizando símbolos y metáforas que dotan a la obra de múltiples niveles de lectura y una profunda resonancia emocional. Elementos como la luna, que simboliza el destino y la muerte, el caballo, que representa la pasión desbordada, y el cuchillo, que evoca la violencia y la fatalidad, son empleados con maestría para tejer una trama donde lo simbólico y lo real se entrelazan inextricablemente. La incorporación de elementos de la poesía y el cante jondo aporta a Bodas de Sangre una atmósfera única que trasciende lo meramente dramático para adentrarse en el terreno de lo poético y lo musical. La obra se nutre de la intensidad emotiva y la expresividad del flamenco, utilizando su lenguaje para profundizar en la exploración de los temas de amor, muerte y destino. Esta fusión de géneros refleja la versatilidad de Lorca como artista y subraya la capacidad del teatro para incorporar diversas formas de expresión cultural y artística. Bodas de Sangre se distingue por su profunda exploración de los personajes centrales, cuyas complejidades psicológicas y relaciones impulsan la trama hacia su inevitable desenlace trágico y encarnan los temas principales de amor, destino, honor y conflicto social. Los personajes de la novia, el novio, Leonardo y la madre son ejemplos paradigmáticos de cómo Lorca utiliza el desarrollo de personajes para tejer una narrativa rica en simbolismo y conflicto emocional. La novia es un personaje de profundas contradicciones internas, atrapada entre el deseo y el deber. Su lucha por conciliar el amor apasionado que siente por Leonardo y la seguridad que representa el novio ilustra la tensión entre los impulsos personales y las expectativas sociales. La novia encarna el conflicto entre la pasión y la razón, una lucha interna que refleja el dilema central de la obra. Su decisión final de seguir a Leonardo, desafiando las normas sociales y familiares, desencadena la tragedia, destacando la fatalidad del amor prohibido y las consecuencias devastadoras de desafiar el código de honor. El novio representa la estabilidad, el honor y las tradiciones familiares. Su amor por la novia y su deseo de construir una vida con ella dentro de los límites de la sociedad en la que viven reflejan las expectativas tradicionales de la masculinidad y el matrimonio. La muerte del novio en el enfrentamiento con Leonardo pone de manifiesto la brutalidad y el ciclo interminable de venganza y violencia que caracteriza a la sociedad retratada por Lorca, donde el honor se defiende incluso a costa de la vida. Leonardo Félix es el único personaje que lleva apellido en la obra, lo que subraya su singularidad y su conexión con el pasado y el destino.
Su amor por la novia, a pesar de estar casado y tener un hijo, lo convierte en el agente del caos y la pasión que rompe el equilibrio de la trama. Leonardo es impulsado por un amor que trasciende la razón, un deseo incontrolable que lo lleva a desafiar las convenciones sociales y precipitar la tragedia. La complejidad de Leonardo radica en su incapacidad para renunciar a su pasión, representando el poder destructivo del amor prohibido. La madre es un personaje crucial, cuya vida ha sido marcada por la violencia y la pérdida. La muerte de su esposo y uno de sus hijos a manos de los Félix, familia de Leonardo, la ha llenado de un deseo de venganza, que contrasta con su profundo amor por el novio. La madre simboliza el peso del pasado y la ineludibilidad del destino, así como la rigidez de las normas sociales que exigen el mantenimiento del honor a cualquier precio. Su personaje revela cómo las tradiciones y el código de honor perpetúan ciclos de violencia y sufrimiento. Los personajes de Bodas de Sangre son el vehículo a través del cual Lorca explora temas de amor, destino, honor y la lucha contra las convenciones sociales. La tragedia, uno de los géneros dramáticos más antiguos y persistentes a lo largo de la historia de la literatura, ha sido un medio a través del cual los dramaturgos han explorado los aspectos más sombríos, complejos y profundos de la condición humana. Desde sus orígenes en la Grecia clásica, la tragedia ha servido como un espejo que refleja las luchas eternas entre las pasiones humanas y las fuerzas que escapan a nuestro control, ya sean divinas, sociales o internas. La tragedia, como género literario, nace en la antigua Grecia, donde se celebraban rituales en honor a Dionisio, el dios del vino y el éxtasis, que incluían representaciones dramáticas. Las obras de tres grandes dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, han definido los pilares de la tragedia clásica, enfocándose en temas de conflicto, destino, culpa y castigo. Estas obras ponían en escena la fragilidad del ser humano. Frente a los designios inescrutables de los dioses y el destino, utilizando la figura del héroe trágico, cuya caída era inevitable debido a su ibris, exceso de orgullo o un error fatal, hamartia. Entre las características fundamentales de la tragedia podemos hablar de catarsis, concepto aristotélico que describe la purificación emocional, espiritual o moral que experimenta la audiencia al final de la obra tras presenciar la caída del protagonista. La catarsis se produce a través del miedo y la compasión que el espectador siente por el héroe trágico. Patos. El patos refleja el sufrimiento experimentado por el protagonista, subrayando el aspecto emotivo de la tragedia y facilitando la conexión emocional con la audiencia. Conflicto entre el individuo y fuerzas superiores. En el corazón de la tragedia yace el conflicto entre las aspiraciones o deseos del protagonista y las fuerzas que lo superan. Estas pueden ser leyes divinas, el destino, las convenciones sociales o conflictos internos profundos. Federico García Lorca, con Bodas de Sangre, se inscribe en esta rica tradición trágica, ofreciendo su propia renovación del género. Lorca traslada el conflicto trágico al ámbito rural andaluz, donde las fuerzas superiores toman forma en las rígidas normas sociales y el imperativo del honor. La tragedia de Lorca no está dictada por los dioses, sino por las convenciones culturales y los deseos reprimidos. En Bodas de Sangre, la catarsis se alcanza a través del desenlace fatal de los amantes y mediante el lirismo y la intensidad emotiva con la que Lorca impregna su texto. El patos se manifiesta en el sufrimiento de los personajes, especialmente en la novia y la madre, cuyas vidas se ven marcadas por la tragedia y el conflicto. La obra de Lorca renueva la tragedia al enfocarse en el conflicto interno y social más que en la lucha contra el destino o los dioses. Bodas de Sangre pone de relieve cómo las estructuras y expectativas sociales pueden actuar como fuerzas trágicas, encaminando a los personajes hacia un destino fatal. El concepto de destino en Bodas de Sangre se presenta no como una serie de acontecimientos fortuitos, sino como una trayectoria predefinida, casi fatalista, que los personajes parecen incapaces de alterar. Lorca utiliza el destino para estructurar la trama de la obra, insinuando desde el principio que las pasiones y conflictos desatados entre los personajes no pueden sino conducir a un final trágico. La sensación de inevitabilidad se infiltra en cada acto,
en cada escena, marcando el ritmo de la obra y creando una tensión dramática que se intensifica a medida que se acerca el clímax. Este destino trágico está íntimamente ligado a temas como el honor y el amor prohibido. En el contexto rural andaluz que Lorca retrata con tanta maestría, el honor emerge como una fuerza poderosa que rige las interacciones sociales y personales, dictando comportamientos y estableciendo límites a las acciones y deseos de los personajes. El amor prohibido, encarnado en la relación entre la novia y Leonardo, desafía estos límites, poniendo a prueba las normas sociales y culturales que buscan mantener el orden. La tensión entre el deseo personal y el deber social se convierte en un motor que impulsa la tragedia, revelando cómo las estructuras de poder y las convenciones sociales pueden conducir a conflictos insuperables. La muerte, como culminación del destino trágico de los personajes, se presenta en Bodas de Sangre como el fin de la vida, como una liberación de las tensiones y conflictos que han marcado su existencia. La manera en que Lorca entrelaza la muerte con el amor y el honor refleja una visión fatalista, donde la pasión y el deseo de autenticidad se enfrentan a un orden social que se muestra inflexible e inmutable. Lorca despliega una rica variedad de simbolismo que embellece la obra con una capa de profundidad poética que intensifica el sentido de fatalismo y la omnipresencia de la muerte que se cierne sobre la narrativa. A través de símbolos potentes como la luna, el caballo, el río y el bosque, Lorca construye una atmósfera densamente cargada de significado y utiliza estos elementos para tejer los temas trágicos que son fundamentales para la obra, prefigurando el destino inevitable de sus personajes. La luna, con su luz plateada y cambiante, se presenta como un símbolo de la muerte y el destino. Su presencia en la obra es casi una entidad viviente, una espectadora muda que presagia el desenlace fatal. La luna, en la tradición literaria, a menudo se asocia con la locura y el deseo, aspectos que en Bodas de Sangre se entrelazan con la idea de un destino marcado por la pasión desbordante y la muerte. Lorca la convierte en una cómplice silenciosa de la tragedia, cuya luz ilumina el camino hacia el desenlace trágico. El caballo, por su parte, es otro símbolo poderoso que Lorca emplea para evocar la idea de la pasión indomable y el impulso hacia la libertad, que se estrella contra las barreras de la convención y el orden social. El caballo en la obra es el vehículo a través del cual Leonardo y la novia intentan escapar de su mundo predestinado, representando el deseo feroz de romper con las cadenas del destino y las normas sociales. Sin embargo, este mismo impulso de libertad y pasión se ve marcado por un tono de fatalidad, subrayando que incluso los esfuerzos más vehementes por superar el destino están condenados. El río y el bosque, elementos recurrentes en la poesía y el drama de Lorca, se cargan de significados relacionados con el ciclo de la vida y la muerte, así como con la idea de un refugio frente a las convenciones sociales opresivas. El río, con su fluir constante, simboliza el paso del tiempo y la inevitabilidad del destino, mientras que el bosque actúa como escenario de la confrontación final, un espacio fuera del tiempo donde se dirimen los conflictos más profundos del alma humana. Ambos, en su belleza natural, contrastan con la violencia y el dolor de los actos humanos, ofreciendo un escenario donde la tragedia de los personajes alcanza su clímax. Estos elementos simbólicos en Bodas de Sangre no son meros adornos estilísticos, son fundamentales para la articulación de los temas trágicos de la obra. Lorca los utiliza para crear una resonancia emocional y conceptual que profundiza la experiencia de la tragedia, permitiendo que la obra trascienda su específico contexto cultural y temporal para hablar de temas y conflictos universales. Al hacerlo, Lorca demuestra cómo el simbolismo puede servir para embellecer una obra y para enfatizar y profundizar en la exploración de temas eternos como el amor, el honor, el destino y, sobre todo, la muerte, que se yergue como el destino final e ineludible de toda existencia humana. En Bodas de Sangre, Lorca revitaliza la tradición de la tragedia griega al incorporar el coro y la música, elementos que enriquecen la estructura dramática de la obra y que amplifican su resonancia emotiva y simbólica. A través de estas inclusiones, Lorca consigue reforzar la atmósfera de fatalidad y predestinación que permea la obra,
conectando así con el espíritu de la tragedia clásica mientras infunde su propio sentido de innovación y contemporaneidad. El coro, en la tradición de la tragedia griega, funcionaba como un puente entre la audiencia y la acción en el escenario, ofreciendo comentarios y reflexiones que ayudaban a contextualizar y profundizar en la trama y los dilemas morales que enfrentaban los personajes. Lorca retoma esta función, pero le da un giro característico al utilizar el coro para comentar sobre los eventos y para intensificar el sentimiento de fatalismo que recorre la obra. En Bodas de Sangre, el coro a menudo adopta formas diversas, como grupos de leñadores, mujeres del pueblo o incluso la luna personificada, que actúan como eco de las tensiones subyacentes y de la inexorabilidad del destino de los personajes. Estas voces colectivas se convierten en presagios del desenlace trágico, tejiendo una red de fatalidad de la que los personajes no pueden escapar. La música, por otro lado, cumple una función crucial en la configuración de la atmósfera emocional de la obra. Lorca, profundamente influenciado por el cante jondo andaluz, integra elementos de esta forma musical para evocar la profundidad del dolor y la pasión. La música en Bodas de Sangre, además de servir como acompañamiento o decorado sonoro, es una fuerza dramática por derecho propio que comunica directamente con el espectador, intensificando la experiencia de la tragedia y subrayando los momentos clave de la acción. La incorporación de canciones y ritmos flamencos dota a la obra de una textura única que conecta el drama literario con la expresión cultural andaluza, creando un puente entre la representación teatral y las vivencias reales del público. La interacción entre el coro y la música en Bodas de Sangre contribuye significativamente a la estructura dramática, avanzando la trama o delineando el carácter de los personajes, y como un medio para explorar los temas centrales de amor, muerte y destino. Estos elementos, heredados de la antigua tradición griega pero imbuidos del espíritu lorquiano, subrayan la universalidad de la tragedia humana y la constante lucha contra fuerzas que escapan a nuestro control. Al hacerlo, Lorca rinde homenaje a sus raíces culturales, trasciende estas influencias para crear una obra que se inscribe en la tradición trágica de una manera profundamente personal y renovada. Bodas de Sangre nos invita a considerar la capacidad del ser humano para confrontar y, en ocasiones, subvertir las expectativas y los límites impuestos por la sociedad. A través de la lente de la tragedia, Lorca examina las consecuencias de tales desafíos, mostrándonos personajes atrapados en las redes del destino, pero que, aun en su caída, revelan la complejidad y la dignidad de la lucha humana. El concepto de honor, profundamente arraigado en la sociedad andaluza de la época que retrata Federico García Lorca en Bodas de Sangre, juega un papel crucial tanto en la configuración de las acciones y decisiones de los personajes como en el desarrollo de la trama misma. Este honor, más que un conjunto de principios morales individuales, se manifiesta como un imperativo social, que condiciona profundamente la vida y las relaciones humanas dentro de la obra, marcando el destino de sus personajes y el desenlace de sus conflictos. En Bodas de Sangre, el honor dicta las normas de conducta social y personal, y actúa como un eje alrededor del cual giran las tensiones y dramas de la obra. En la sociedad andaluza que Lorca pinta con tal maestría lírica y dramática, el honor se convierte en una carga que los personajes llevan, un legado que define sus vidas y sus acciones. Este sentido del honor está intrínsecamente vinculado a la tierra, a la sangre y a la familia, y se ve reflejado en cómo los personajes interactúan entre sí, en sus aspiraciones, en sus miedos y, de manera muy notable, en sus tragedias. Los casos específicos en Bodas de Sangre, donde el honor determina el curso de los acontecimientos, son numerosos y variados, reflejando la complejidad con la que Lorca aborda este tema. Desde el principio de la obra, la sombra del honor caído guía las acciones de la madre, cuya vida ha sido marcada por la pérdida de su esposo y su hijo mayor en manos de la familia de Leonardo, los Félix. Su obsesión con el honor y el legado familiar se traduce en un deseo vehemente de ver a su hijo menor, el novio, casarse y perpetuar el nombre y la estirpe, libre de las manchas del pasado. Sin embargo, es en la relación prohibida entre la novia y Leonardo
donde el honor revela su fuerza más destructiva. La novia, comprometida con el novio, se encuentra dividida entre su deseo por Leonardo y su deber hacia su prometido, una lucha interna que culmina en la fuga con su amante. Esta decisión desencadena el trágico desenlace de la obra y pone de manifiesto cómo el honor, en su demanda de fidelidad y pureza, impulsa a los personajes hacia decisiones que desafían las convenciones sociales y al mismo tiempo los condenan. El enfrentamiento final entre el novio y Leonardo, un duelo a muerte en el corazón del bosque, es quizás el momento en que el tema del honor alcanza su clímax. Este encuentro fatal, que termina con la muerte de ambos, es emblemático del poder del honor como motor de la trama y como fuerza determinante del destino de los personajes. En su muerte, tanto el novio como Leonardo se convierten en víctimas de un código de honor que privilegia la venganza y el orgullo sobre la vida y la felicidad. En Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, la pasión emerge como una fuerza primordial que impulsa a los personajes hacia sus destinos, moldeando el curso de la trama y profundizando el conflicto central de la obra. Esta pasión, entendida en su sentido más amplio, no se limita meramente a las pasiones amorosas, aunque estas últimas juegan un papel crucial. Abarca también el fervor con el que los personajes abrazan sus deseos, sus convicciones y su lucha contra las convenciones sociales. Lorca presenta la pasión como un motor de acción, una lente a través de la cual se examina la complejidad de la naturaleza humana. La relación prohibida entre la novia y Leonardo sirve como el ejemplo más potente de cómo la pasión puede catalizar el conflicto y precipitar el desenlace trágico. Esta pasión amorosa, que desafía tanto el deber como el honor, actúa como una fuerza irresistible, que arrastra a los personajes hacia decisiones que desencadenan la tragedia. En este sentido, Lorca utiliza la pasión como un elemento dramático, que avanza la trama, como un tema que invita a la reflexión sobre las tensiones entre el deseo individual y las expectativas sociales. La representación de Lorca sobre la pasión revela su poder destructivo. Sin embargo, el autor también destaca su capacidad para desafiar las normas sociales establecidas. La decisión de la novia de huir con Leonardo, por ejemplo, se muestra como un acto de traición hacia el novio, como un acto de rebeldía contra un sistema que busca controlar y limitar el amor verdadero en nombre del honor y la conveniencia social. En este acto de pasión, Lorca vislumbra una chispa de autenticidad y libertad que desafía las restricciones impuestas por la sociedad. Además, la pasión en Bodas de Sangre se manifiesta a través de la intensidad con la que los personajes experimentan y expresan sus emociones, desde el amor hasta el dolor y la venganza. Esta intensidad emocional se convierte en un vehículo a través del cual Lorca explora la condición humana, revelando tanto su belleza como su capacidad para la autodestrucción. La obra, en su totalidad, se convierte así en un estudio sobre cómo la pasión puede elevar las experiencias humanas a alturas sublimes, pero también cómo puede conducir a las personas hacia decisiones fatídicas. La obra, en su exploración de la pasión, se convierte en un espejo donde se reflejan las eternas luchas entre el deseo y el deber, el amor y el honor, y la libertad y la fatalidad. La muerte, una presencia casi tangible desde las primeras líneas de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, se erige como el inevitable desenlace físico para los personajes, un potente elemento simbólico, que infunde la obra con una atmósfera de fatalidad y predestinación. Lorca teje la muerte a través del texto no meramente como un final, sino como una fuerza que subyace a las acciones, decisiones y emociones de los personajes, reflejando los profundos temas de pérdida, amor fatídico y la transgresión de las normas sociales. Desde el principio, la obra está impregnada de un sentido de mortalidad que presagia el trágico final. La preocupación de la madre por la seguridad del novio, marcada por la pérdida previa de su marido y otro hijo a manos de la violencia, establece la muerte como un tema recurrente. Este preludio funesto se convierte en el telón de fondo contra el cual se desarrollan las pasiones y conflictos de los personajes,
y sirve como recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la omnipresencia de la muerte. La muerte, en Bodas de Sangre, se entrelaza intrínsecamente con los temas del honor y la pasión, elementos que conducen a los personajes hacia su destino fatal. La tensión entre el deseo de vivir conforme a las propias pasiones y la necesidad de adherirse a los códigos de honor que dicta la sociedad. Se resuelve, de manera trágica, a través de la muerte. El duelo final entre el novio y Leonardo, por ejemplo, no es solo un acto de venganza o un enfrentamiento por el amor de la novia, es también una manifestación del conflicto entre el deseo personal y las exigencias del honor, un conflicto que solo puede culminar en la muerte. Esta interacción entre la muerte, el honor y la pasión cierra el círculo trágico de la obra, sellando el destino de los personajes y subrayando la inevitabilidad del desenlace. La muerte se convierte así en el clímax de la tragedia lorquiana, un punto de no retorno que refleja la consumación de los conflictos internos y sociales que han marcado la obra. Más allá de su función como desenlace físico, la muerte actúa como un catalizador que revela la verdad última de los personajes, sus deseos ocultos, sus miedos más profundos y la intensidad de sus pasiones. En Bodas de Sangre, Lorca construye una narrativa donde los temas del honor, la pasión y la muerte se entrelazan y generan un complejo entramado de tensiones y conflictos, resonando profundamente en el tejido de la obra. Este triángulo temático se convierte en el corazón palpitante de la tragedia, impulsando a los personajes hacia su destino y delineando el contorno de una historia donde la confluencia de estos elementos se manifiesta como una fuerza ineludible que arrastra todo a su paso. La interrelación entre honor, pasión y muerte se revela a través de momentos clave de la obra, donde Lorca destila la esencia de la tragedia humana. La pasión prohibida entre la novia y Leonardo, por ejemplo, es el catalizador inicial que pone en movimiento los engranajes del destino. Esta pasión que desborda los límites impuestos por el honor y las convenciones sociales se convierte en el hilo conductor que lleva a los personajes a enfrentar decisiones que tienen consecuencias fatales. El honor, entendido aquí como un código de conducta rígido que dicta las interacciones sociales y personales, actúa como un contrapunto a la pasión y como una barrera que los personajes intentan, infructuosamente, superar o eludir. La muerte, como culminación de las tensiones generadas por el choque entre el honor y la pasión, sella el destino de los personajes, cerrando el ciclo de la tragedia. El duelo mortal entre el novio y Leonardo, lejos de ser una simple resolución del conflicto amoroso, se revela como el momento donde todas estas fuerzas colisionan, subrayando la fatalidad que envuelve a los personajes desde el inicio. Este triángulo temático de honor, pasión y muerte no es exclusivo de Bodas de Sangre, se encuentra presente en otras obras de Lorca. En otras de sus obras, como Yerma o La casa de Bernarda Alba, encontramos ecos de estos mismos temas, aunque articulados de manera diferente, lo que demuestra la fascinación continua del autor por explorar las profundidades y complejidades de nuestras pasiones, los límites impuestos por la sociedad y nuestro enfrentamiento con el destino. En Bodas de Sangre, Lorca confiere a la luna un papel trascendental que trasciende su presencia física en el cielo para convertirla en una entidad casi divina, cargada de simbolismo y profundamente entrelazada en el tejido mismo de la narrativa. La luna, con su luz plateada que penetra en los rincones más oscuros, además de iluminar la escena, se convierte también en un presagio de muerte y un árbitro del destino fatal de los personajes. En la obra de Lorca, la luna es personificada de tal manera que adquiere un papel activo dentro de la historia, actuando como un espectador omnisciente que a veces parece tomar parte en los sucesos trágicos que se despliegan. La representación de la luna en Bodas de Sangre puede verse influenciada por las creencias populares, y la importancia simbólica que se le ha otorgado a este astro a lo largo de la historia en diversas culturas, donde frecuentemente se le ha asociado con la feminidad, los ciclos de la vida y, en particular, con la muerte. Lorca se apropia de este simbolismo para profundizar en la atmósfera de fatalidad que permea la obra.
La luna se presenta como un presagio constante de los eventos trágicos que están por suceder, un recordatorio visual del ciclo ineludible de la vida y la muerte que gobierna el destino de los personajes. Más allá de su función como presagio, la luna en bodas de sangre también puede interpretarse como una representación de la fatalidad y el destino ineludible. La luz de la luna, que todo lo revela, simboliza la verdad oculta detrás de las acciones y deseos de los personajes, una verdad que, aunque intenten escapar, finalmente los alcanza en forma de consecuencias trágicas. La presencia constante de la luna, observando desde lo alto, refuerza la sensación de que los personajes están atrapados en un ciclo del cual no pueden escapar, marcados por un destino que ya ha sido sellado. Este enfoque en la luna como un elemento simbólico clave dentro de la obra ofrece una rica veta para la interpretación, permitiendo a los espectadores y lectores explorar las capas de significado que Lorca teje en torno a este astro. La luna se convierte así en un espejo que refleja las pasiones, los miedos y las tragedias humanas, uniendo a los personajes en su lucha común contra un destino que, a pesar de sus esfuerzos, parece estar siempre un paso adelante. La luna en bodas de sangre es mucho más que un mero objeto celestial, es un personaje en sí misma, imbuida de poder y significado. A través de este símbolo, Lorca ofrece una ventana a la exploración de la condición del hombre, invitando a una reflexión sobre cómo, al igual que los ciclos de la luna, los ciclos de la vida y la muerte son eternos e ineludibles, marcando el ritmo de nuestra existencia y nuestras pasiones más profundas. La sangre, en bodas de sangre, aparece como un símbolo polifacético y profundamente evocador que recorre la obra, imbuyéndola de una riqueza temática y simbólica excepcional. A través de la sangre, Lorca evoca la vida, la pasión y la muerte, tejiendo una compleja red de significados que abarca desde los lazos familiares y el honor hasta la pasión desbordada que define a los personajes principales. Este elemento, cargado de connotaciones tanto físicas como metafísicas, se convierte en uno de los ejes centrales alrededor de los cuales gira la trama de la obra, marcando el destino de los personajes y el desenlace de sus conflictos. La sangre, en su dimensión más inmediata, simboliza la vida, el vigor y la pasión que anima a los personajes. Es el hilo rojo que conecta a las generaciones, representando los lazos familiares y el legado que se transmite de padres a hijos. Sin embargo, en bodas de sangre, estos mismos lazos se cargan de un peso trágico, pues la sangre también es portadora de conflictos heredados, de odios ancestrales que condenan a los personajes a repetir las tragedias de sus predecesores. Así, la sangre se transforma en un símbolo de honor, un bien que debe ser defendido a toda costa, incluso a la de la propia vida. Además, la sangre es representada como un elemento sacrificial, vinculándola a los temas de destino y tragedia que permean la obra. La sangre derramada en bodas de sangre evoca rituales ancestrales, donde el sacrificio se entendía como un medio de comunión con las fuerzas divinas o naturales, una forma de buscar redención o aplacar a los dioses. En el contexto de la obra, el sacrificio de los personajes a través de la sangre derramada se convierte en un acto que, paradójicamente, los libera y los condena, cerrando el ciclo de la tragedia y sellando su destino. El cuchillo, en bodas de sangre, se presenta como un elemento físico con el poder de infligir muerte, como un símbolo cargado de significado, entrelazado profundamente en la trama y en la esencia misma de la obra. Este objeto, portador de muerte, emerge como una representación tangible de la lucha humana, encarnando la tensión entre la pasión y el deber, y marcando el camino inexorable hacia la tragedia. La presencia del cuchillo, casi omnipresente a lo largo de la obra, se convierte en un tema principal que resuena con el destino de los personajes, jugando un papel crucial en la articulación de los temas de honor, venganza y fatalidad que dominan la narrativa. El cuchillo, como instrumento de destino, simboliza la doble cara de la naturaleza humana, capaz de amar profundamente, pero también de destruir en nombre de ese amor o del honor. La elección de este objeto como herramienta de muerte no es casual.
En las manos de los personajes, el cuchillo se convierte en el ejecutor de un destino trágico, en el medio a través del cual se resuelven los conflictos centrales de la obra. Su filo corta la vida, y también corta los lazos, las esperanzas y los sueños, sellando el destino de los personajes en un acto final de violencia que es tanto personal como socialmente significativo. La relación del cuchillo con los temas de honor y venganza es particularmente relevante en Bodas de Sangre. El honor, entendido como un valor supremo dentro de la sociedad andaluza que Lorca retrata, se convierte a menudo en motivo de disputa y conflicto, demandando ser defendido o restaurado a través de actos de venganza que, invariablemente, implican violencia. El cuchillo, en este contexto, aparece como el instrumento por excelencia del honor, siendo a la vez el vehículo de la venganza y el símbolo de la justicia personal. Su uso final por los personajes masculinos para dirimir sus diferencias y defender su honor. Subraya la importancia del cuchillo como un elemento central en la culminación de la tragedia y resalta la fatalidad de un sistema de valores, que prioriza el honor sobre la vida misma. Además, la omnipresencia del cuchillo a lo largo de la obra refuerza su papel simbólico como representante de la fatalidad y el destino. Cada mención, cada aparición del cuchillo acrecienta la atmósfera de tensión y presagio que envuelve la narrativa, recordándonos la presencia constante de la muerte y la fragilidad de la existencia. A través de este símbolo, Lorca nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana, sobre nuestra capacidad para amar y para herir, y sobre el papel que juegan nuestras elecciones en la conformación de nuestro destino. En Bodas de Sangre, Lorca orquesta una sinfonía de símbolos, la luna, la sangre, el cuchillo, que en su interacción profundizan la atmósfera y la tensión dramática de la obra y tejen una narrativa rica en significado. Estos símbolos, lejos de actuar de manera aislada, dialogan entre sí, creando un lenguaje simbólico, que trasciende lo literal para adentrarse en el terreno de lo mítico y lo universal. La luna, con su presencia silente y omnisciente, ilumina las acciones de los personajes, presagiando los eventos trágicos y actuando como testigo del desenlace fatal. La sangre, por su parte, simboliza la vida y la pasión, pero también la muerte y el sacrificio, sirviendo como vínculo entre los personajes y su legado ancestral de conflictos y venganzas. El cuchillo, instrumento de destino, es el ejecutor de la voluntad trágica, un símbolo de la lucha entre la pasión y el deber, y el vehículo final de la muerte y la consumación del destino. Juntos, estos símbolos construyen la trama y el conflicto de Bodas de Sangre y encapsulan la lucha eterna del hombre contra fuerzas que le superan. La interconexión de estos símbolos contribuye de manera crucial a la construcción de la atmósfera de la obra. La luna, con su luz fría y plateada, baña cada escena en un halo de premonición, mientras que la sangre derramada en el suelo y el brillo metálico del cuchillo refuerzan la sensación de fatalidad y tragedia inminente. Esta combinación simbólica crea una tensión que se va intensificando a lo largo de la obra, preparando al espectador para el inevitable desenlace trágico. La lucha entre la pasión y el deber, el deseo de libertad frente a las cadenas del destino y la inevitabilidad de la muerte, son temas que trascienden las particularidades culturales y temporales, permitiendo que la obra hable a audiencias de todas las épocas y lugares. En Bodas de Sangre, los personajes femeninos centrales, la novia, la madre y la suegra, se muestran como figuras fundamentales en la narrativa, como representaciones profundas de las tensiones y conflictos que enfrentan las mujeres dentro de las estructuras sociales y culturales de la época. A través de estas mujeres, Lorca explora temas de deseo, miedo, honor y las expectativas sociales, ofreciendo una visión crítica de la sociedad y destacando la lucha femenina por la autonomía y la autenticidad. La novia, con su compleja psicología y sus intensos deseos, se encuentra en el corazón del conflicto dramático de la obra. Atrapada entre el amor apasionado por Leonardo y el compromiso social con el novio, la novia encarna la tensión entre el deseo personal y las obligaciones impuestas por las convenciones sociales.
Su lucha interior refleja el dilema de muchas mujeres que se ven forzadas a elegir entre la pasión y el deber, entre el llamado de su corazón y las expectativas de honor y decencia que la sociedad dicta. La elección final de la novia y las trágicas consecuencias que ésta acarrea subrayan la crítica lorquiana a una sociedad que limita y reprime las emociones y deseos. La madre, por otro lado, representa el dolor, la pérdida y la resignación. Afligida por las muertes de su esposo y de su hijo mayor, su vida se ve marcada por el miedo a la repetición de la tragedia. A través de este personaje, Lorca explora el profundo impacto del honor y de la venganza en la psique femenina, mostrando cómo estas nociones, arraigadas culturalmente, perpetúan ciclos de violencia y sufrimiento. La madre, con su férrea adhesión a los códigos de honor, ilustra también cómo las mujeres son portadoras y transmisoras de estas normas sociales, a menudo en detrimento de su felicidad y la de sus seres queridos. La suegra, aunque en menor medida que la novia y la madre, aporta otra dimensión a la representación de las experiencias femeninas en la obra. Su presencia y sus interacciones ofrecen vislumbres de la sabiduría popular y de la resignación ante las adversidades de la vida. A través de ella, Lorca nos recuerda que las mujeres, además de enfrentar las restricciones impuestas por la sociedad, también poseen la capacidad de resistencia, sabiduría y adaptación. Estos personajes femeninos, con sus deseos, miedos y la manera en que interactúan con su entorno, nos ofrecen una visión rica y compleja de la condición femenina en un contexto dominado por rígidas normas sociales y culturales. Las expectativas impuestas sobre estas mujeres, especialmente en lo que respecta al matrimonio y al honor, definen sus relaciones con los demás personajes y se convierten en el eje alrededor del cual gira el drama. La novia, en Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, es un personaje que encarna de manera profunda y compleja la eterna lucha entre el deseo y el deber. Un conflicto define su trayectoria dentro de la obra y la convierte en un símbolo de las tensiones entre el individualismo y las constricciones sociales impuestas. Desde el inicio de la obra, la novia se ve atrapada en un torbellino emocional, desgarrada entre el amor apasionado que siente por Leonardo, un hombre casado y perteneciente a una familia enemistada con la suya, y su compromiso con el novio, que representa la estabilidad y el cumplimiento de las expectativas sociales y familiares. La evolución de la novia a lo largo de la obra es un testimonio de su compleja lucha interna y su búsqueda de autonomía. Inicialmente, parece resignada a aceptar un destino que no ha elegido, intentando convencerse a sí misma y a los demás de que su matrimonio con el novio es lo correcto y lo esperado. Sin embargo, la pasión que siente por Leonardo es una fuerza que no puede ser contenida ni negada, y su decisión de huir con él en el día de su boda es un acto de rebelión contra las cadenas sociales que la atan, un intento desesperado de elegir su propio destino. Esta decisión, sin embargo, no está exenta de consecuencias. La huida de la novia desencadena una cadena de eventos que culminan en tragedia, subrayando la fatalidad que a menudo acompaña la búsqueda de autonomía dentro de una sociedad que castiga severamente la transgresión de sus normas. La novia se encuentra finalmente atrapada en una situación sin salida, donde la realización de su deseo personal conlleva un costo irremediable, tanto para ella como para aquellos que la rodean. Al final de la obra, la novia enfrenta las consecuencias de sus acciones, un reflejo de su lucha interna, y su imposible búsqueda de una autonomía verdadera en un mundo que limita y define a través del prisma del honor y la moralidad social. Su retorno a la casa de la madre, buscando castigo y expiación, es un gesto que evidencia la profunda ambivalencia de su personaje, una mujer que anhela la libertad, pero que se ve inexorablemente arrastrada de vuelta a las convenciones sociales que buscaba desafiar. La madre en Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, aparece como una figura emblemática de la tradición y los valores sociales, marcada profundamente por el honor familiar y la pérdida trágica de sus seres queridos. Su personaje, construido alrededor de la obsesión por el honor y el legado familiar, revela cómo las estructuras sociales y culturales,
imponen roles y expectativas que condicionan las vidas y relaciones de los individuos dentro de la comunidad. Desde el comienzo de la obra, la madre es presentada como una mujer que ha vivido la pérdida de su esposo y uno de sus hijos, muertos en un contexto de violencia y venganza entre familias. Esta experiencia trágica ha moldeado su percepción del mundo y ha cimentado su obsesión con el honor familiar como el bien más preciado, una obsesión que guía sus acciones y su relación con la novia y el novio. La pérdida de sus seres queridos ha dejado en la madre una huella indeleble, llevándola a vivir en un estado de temor constante ante la posibilidad de que la historia se repita con su hijo restante. La madre encarna en este sentido las tradiciones y los valores de una sociedad que prioriza el honor sobre la vida misma, una sociedad donde los ciclos de venganza y violencia se perpetúan de generación en generación. Su desconfianza hacia Leonardo y su familia y su resistencia inicial a la relación entre la novia y el novio son reflejo de una visión del mundo donde el pasado nunca está verdaderamente enterrado y donde las acciones de los ancestros siguen determinando el destino de los vivos. A través del personaje de la madre, Lorca ofrece una crítica penetrante a esta perpetuación de ciclos de venganza y violencia, mostrando cómo tales dinámicas devastan a las familias involucradas, perpetúan una cultura del miedo y la desconfianza que coarta la libertad individual. Sin embargo, la madre no es simplemente una víctima de su cultura. Ella es también una perpetuadora de estos mismos valores, demostrando cómo los individuos pueden internalizar y reproducir las normas sociales que los oprimen. Su relación con la novia es compleja, marcada por un deseo genuino de protegerla de los peligros del mundo, pero también por una incapacidad para ver más allá de las convenciones sociales y permitirle a la novia forjar su propio camino. En conclusión, la madre en Bodas de Sangre se erige como un personaje rico y multifacético que personifica las tensiones entre el honor y la pérdida, entre la tradición y el deseo de protección. A través de su historia, Lorca pinta un retrato íntimo del sufrimiento humano, ofreciendo una mirada crítica a las estructuras sociales que perpetúan el dolor y la violencia a través de las generaciones. En Bodas de Sangre, la presencia de la suegra y otras figuras femeninas menores contribuye significativamente a la riqueza temática y simbólica de la obra, ofreciendo perspectivas diversas sobre el matrimonio, la maternidad y la muerte. Estos personajes, aunque no ocupan el centro de la acción dramática, desempeñan un papel crucial en la articulación de los temas principales de la obra y en la exploración de la condición femenina, dentro de las presiones sociales que moldean sus vidas. La suegra, por ejemplo, emerge como una voz de experiencia y sabiduría, marcada por las vicisitudes de la vida. Sus reflexiones sobre el matrimonio y la maternidad, imbuidas de un sentido de resignación, pero también de profundo conocimiento de las realidades sociales, proporcionan un contrapunto a las perspectivas de personajes más jóvenes como la novia. A través de la suegra, Lorca ofrece una mirada a las expectativas y desafíos que enfrentan las mujeres a medida que transitan diferentes etapas de la vida, especialmente en contextos donde las tradiciones y las convenciones dictan su comportamiento y sus roles sociales. Además de la suegra, otras figuras femeninas menores en la obra, tales como las vecinas, las criadas y las mujeres del pueblo, aportan matices importantes a la representación de la comunidad y a la discusión de temas como el honor, la pasión y el destino. Estas mujeres, con sus comentarios y sus acciones, reflejan las normas culturales de la época y cómo éstas inciden en la percepción de los eventos que se suceden. Al mismo tiempo, su presencia y sus voces colectivas actúan como un coro que comenta y reacciona a la tragedia que se desenvuelve, subrayando la universalidad de las preocupaciones que afectan a la comunidad. La novia, la madre y la suegra, entre otras, son figuras que encarnan diversas facetas de esta lucha. Desde la pasión reprimida y los dilemas de la novia hasta la resignación dolorosa pero firme de la madre, Lorca pinta un panorama de la experiencia femenina que es a la vez específico de su contexto cultural y universal en su apelación. La obra subraya cómo las mujeres, a pesar de las adversidades y restricciones impuestas por la sociedad,
buscan espacios de expresión y autonomía, a menudo enfrentando consecuencias trágicas por desafiar las normas establecidas. El estreno de Bodas de Sangre de Federico García Lorca en 1933 marcó un momento significativo en el teatro español, por la singularidad de la obra y por el contexto social y cultural en el que se presentó. La España de la época era un caldero hirviente de tensiones políticas y cambios sociales, lo que inevitablemente se reflejó en la recepción de una obra que, aunque arraigada en una tragedia personal y local, resonaba con temas universales de pasión, destino y muerte. La recepción inicial de Bodas de Sangre fue en gran medida positiva, con el público y la crítica especializada, alabando la habilidad de Lorca para fusionar la tradición dramática con innovaciones poéticas y simbólicas. La obra fue celebrada por su intensidad emocional, su rica imaginería poética y su profundo arraigo en el paisaje cultural y espiritual de Andalucía. Los críticos destacaron especialmente la manera en que Lorca logró capturar la esencia de la vida rural española, al mismo tiempo que exploraba temas de amor, honor y destino con una universalidad que trascendía las especificidades de lugar y tiempo. Sin embargo, Bodas de Sangre también generó cierta controversia y crítica, particularmente en lo que respecta a su estructura y estilo. Algunos críticos contemporáneos a su estreno argumentaron que la obra, con su énfasis en el simbolismo y la poesía, desafiaba las convenciones del drama tradicional, lo que para algunos constituía una desviación problemática. La mezcla de realismo y simbolismo, junto con el uso de canciones y elementos folclóricos, fue vista por algunos como una ruptura con las formas teatrales establecidas, lo que provocó debates sobre la naturaleza y la dirección del teatro moderno en España. A pesar de estas críticas, o quizás en parte gracias a ellas, Bodas de Sangre se consolidó rápidamente como una de las obras más importantes de Lorca y del teatro español del siglo XX. La obra demostró la maestría de Lorca como dramaturgo y poeta y estableció un nuevo estándar para la integración de la poesía en el drama, influenciando a generaciones posteriores de escritores y creadores teatrales. La recepción inicial de Bodas de Sangre refleja, por lo tanto, la genialidad de Lorca como dramaturgo y el complejo contexto social y cultural de la España de los años 30. La obra fue un espejo de las tensiones y contradicciones de su tiempo, y su capacidad para dialogar tanto con la tradición como con la innovación la ha mantenido relevante hasta nuestros días. Bodas de Sangre aparece como una tragedia moderna que, a pesar de su arraigo en la cultura y el paisaje español, evoca de manera poderosa la estructura y los elementos trágicos característicos de la tragedia griega clásica. La influencia de dramaturgos antiguos como Sófocles y Eurípides es palpable en la manera en que Lorca aborda temas universales, como el destino, la fatalidad y la lucha contra fuerzas superiores, insertando su obra dentro de una larga tradición literaria que explora la condición humana frente a lo inevitable. Al igual que las tragedias de la antigua Grecia, Bodas de Sangre se centra en la tensión entre el libre albedrío y el destino preordenado. La obra de Lorca, con su énfasis en el carácter inexorable del destino, refleja la fatalidad que marca las tragedias griegas, donde los personajes se ven atrapados en una red de circunstancias y decisiones previas que conducen inexorablemente al desenlace trágico. La lucha de la novia por ejercer su autonomía frente a las expectativas sociales y personales es un eco de los dilemas que enfrentan personajes como Edipo o Antígona, atrapados en luchas contra destinos marcados por fuerzas que escapan a su control. Lorca se inspira también en la estructura y elementos dramáticos de la tragedia griega, particularmente en la incorporación de coros y presagios, que funcionan como mediadores entre la acción dramática y el público. En Bodas de Sangre, el coro encuentra su paralelo en las figuras de las vecinas y la criada, que comentan la acción y expresan los valores y temores de la comunidad y anticipan la tragedia que se cierne sobre los personajes. Este uso del coro subraya la inevitabilidad del desenlace trágico y refuerza la atmósfera de fatalidad que permea la obra. Además, la importancia del honor y la venganza en Bodas de Sangre
establece un vínculo directo con los temas centrales de muchas tragedias griegas, donde el honor personal y familiar a menudo se convierte en el motor de la acción, llevando a los personajes a un ciclo de violencia y retribución. La tragedia de Lorca, situada en una sociedad donde el honor es un valor supremo, explora cómo este concepto moldea las relaciones humanas y precipita los eventos trágicos, en un paralelismo claro con obras antiguas que examinan las consecuencias devastadoras de la venganza y el orgullo. Bodas de sangre se enraiza profundamente en la tradición literaria de la tragedia y entabla un rico y complejo diálogo con las corrientes del romanticismo y el modernismo, especialmente en su tratamiento del amor, la pasión y la tensión entre el individuo y las normas sociales. La obra refleja la influencia de autores como Gustavo Adolfo Bécquer y los contemporáneos de Lorca dentro de la generación del 27, enriqueciendo su textura literaria con resonancias estilísticas, temáticas y visionarias compartidas con estas corrientes. La temática del amor y la pasión, ejes centrales tanto del romanticismo como del modernismo, se manifiesta en Bodas de sangre, con una intensidad y profundidad que recuerda la obsesión romántica por los sentimientos extremos y el conflicto trágico. Lorca, al igual que Bécquer en sus rimas, explora el amor como una fuerza poderosa e irracional que desafía las convenciones sociales y lleva a los personajes hacia su destino. Sin embargo, a diferencia del idealismo romántico, Lorca infunde en su obra una visión más moderna y desencantada, donde la pasión amorosa no encuentra redención, sino tragedia, reflejando la influencia del modernismo en su percepción del amor, como una fuerza a la vez creadora y destructiva. Además, Bodas de sangre comparte, con el romanticismo y el modernismo, una profunda preocupación por el conflicto entre el individuo y las convenciones sociales. La lucha de la novia por afirmar su deseo frente a las expectativas de honor y matrimonio recuerda el conflicto romántico entre el yo y la sociedad, pero Lorca añade una capa de crítica social y cultural que refleja la influencia modernista, cuestionando las bases mismas de las normas y valores tradicionales. Estilísticamente, Bodas de sangre dialoga con el lirismo y la experimentación formal del modernismo y la generación del 27, a la que Lorca pertenecía. La obra se caracteriza por un rico simbolismo y una mezcla de géneros que desdibujan los límites entre poesía, drama y narrativa, reflejando el interés modernista por renovar las formas artísticas. Lorca, al igual que sus contemporáneos, se vale de la simbología y la innovación estilística para profundizar en la exploración de sus temas, utilizando el lenguaje poético para intensificar la expresión emocional y temática de la obra. En el universo literario de Federico García Lorca, y particularmente en su obra Bodas de sangre, se plantea un profundo y complejo diálogo entre las pasiones humanas y las leyes sociales, éticas o legales. Esta tensión, que podemos denominar la ley del deseo, se convierte en un eje central alrededor del cual giran los conflictos y las tragedias de sus personajes. Al introducirnos en la ley del deseo, nos adentramos en un terreno donde las normas sociales impuestas y las leyes internas que rigen las pasiones y deseos humanos entran en un constante juego de fuerzas, revelando la complejidad de la naturaleza humana y los límites de la libertad individual. Bodas de sangre presenta esta dicotomía de manera ejemplar, estableciendo un escenario dramático donde las pasiones intensas configuran el destino de los personajes y los enfrentan a las convenciones sociales y a las expectativas de su entorno. La obra explora cómo las leyes internas del deseo y la pasión, a menudo irracionales e incontenibles, chocan con las leyes sociales, éticas y legales establecidas para regular las relaciones humanas y mantener un orden social. En este contexto, la ley del deseo se manifiesta como una fuerza primordial e indomable que guía las acciones de los personajes, especialmente de la novia y Leonardo, cuya atracción mutua trasciende las barreras morales y sociales. Esta atracción, poderosa y destructiva, se convierte en la representación más pura del conflicto entre el deseo personal y las restricciones externas, ilustrando cómo las pasiones pueden llevar a los individuos a desafiar las normas establecidas en búsqueda de su realización personal. La exploración lorquiana de este conflicto
no busca ofrecer soluciones, sino más bien exponer la inevitable tragedia que surge cuando las pasiones humanas se ven restringidas o condenadas por la sociedad. A través de Bodas de Sangre, Lorca nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la libertad individual, los conflictos internos y externos que desencadenan las pasiones y cómo, en última instancia, estas pasiones pueden ser tanto fuente de vida como de muerte. En la obra de Federico García Lorca, y particularmente en Bodas de Sangre, la concepción de la naturaleza trasciende ampliamente la mera representación del entorno físico para adentrarse en el complejo terreno de los impulsos primordiales, los deseos y pasiones que constituyen la esencia misma de lo humano. Lorca entreteje la naturaleza con el tejido emocional y simbólico de sus personajes, utilizando el amor apasionado, el deseo incontrolable y una profunda conexión con la tierra como ejes centrales, a través de los cuales la naturaleza se manifiesta como una fuerza poderosa y a menudo indomable. En Bodas de Sangre, la naturaleza emerge como un personaje en sí misma, omnipresente y pulsante, cuya presencia se siente tanto en el paisaje físico que rodea a los personajes como en las fuerzas internas que los impulsan hacia su destino. Lorca utiliza el entorno natural como telón de fondo para la acción dramática y como un espejo de las emociones humanas, donde cada elemento, el río, el bosque, la luna, adquiere un significado simbólico profundo, reflejando y amplificando los deseos y conflictos de los personajes. Un pasaje emblemático de la obra que ilustra esta concepción lorquiana de la naturaleza se encuentra en el intercambio entre la luna y la muerte, donde la naturaleza se personifica y participa activamente en el desenlace de la historia. La luna, presentada como un cuchillo de plata, ilumina la escena trágica y se convierte en cómplice del destino de los personajes. Este diálogo simbólico entre elementos naturales revela cómo Lorca percibe la naturaleza como una entidad viva, cargada de intenciones y deseos propios, que interactúa y se entrelaza con el drama humano. Además, la conexión de los personajes con la tierra, representada a menudo como una fuente de vida y a la vez de muerte, resalta la visión lorquiana de una naturaleza que es tanto refugio como prisión. La tierra es venerada por su fertilidad y belleza, pero también es el escenario de la tragedia final, subrayando la dualidad de la naturaleza como dadora de vida y portadora de muerte. Esta dualidad se refleja en los impulsos y pasiones de los personajes, quienes se ven arrastrados por fuerzas naturales que superan su comprensión y control. En Bodas de Sangre, la sociedad y sus estructuras culturales emergen como entidades que, mediante un entramado de leyes, tradiciones y normas, intentan moldear, regular y a menudo reprimir las expresiones naturales del deseo y la pasión humana. Lorca despliega estos temas a través de elementos como el matrimonio, el honor y la venganza, que se revelan como aspectos culturales y como auténticos mecanismos de control social diseñados para mantener el statu quo y asegurar la continuidad de ciertos valores y estructuras de poder. La tragedia de Bodas de Sangre surge precisamente de esta tensión entre los impulsos naturales de los personajes y las restricciones impuestas por la sociedad. Los personajes de la obra, especialmente la novia y Leonardo, se encuentran en una encrucijada entre sus deseos profundos y las expectativas que la sociedad tiene sobre ellos. Esta dualidad se manifiesta de manera dramática en la figura de la novia, cuyo conflicto interno entre el amor apasionado por Leonardo y el compromiso social con el novio culmina en una huida que desencadena la tragedia. Lorca utiliza esta tensión para cuestionar las bases mismas de la cultura y la sociedad que pretende regular las emociones y los deseos más profundos de los individuos. La obra ilustra cómo estas convenciones, lejos de proteger a los individuos y asegurar su bienestar, a menudo conducen a conflictos internos devastadores, tragedias personales y la ruptura de relaciones y familias. La tragedia de la novia, Leonardo y el novio, es un testimonio de la destructividad inherente a un sistema que valora más el cumplimiento de las normas sociales que la autenticidad de los sentimientos humanos. Los mecanismos de control social presentes en Bodas de Sangre, tales como el matrimonio y el honor, son criticados por Lorca como cadenas que atan a los personajes a destinos prefijados y roles sociales restrictivos.
El autor nos muestra cómo estas estructuras culturales, lejos de ser naturales o inmutables, son construcciones sociales que pueden ser cuestionadas y desafiadas. A través de la obra, Lorca invita a los espectadores a reflexionar sobre las consecuencias de adherirse ciegamente a tradiciones y normas, que sofocan el espíritu humano y limitan la expresión del deseo y la pasión. Aquí, la ambigüedad moral de Bodas de Sangre subraya la complejidad de la vida y las decisiones humanas, donde las elecciones éticas no son blancas o negras, sino que están teñidas de matices grises. El enfrentamiento final entre Leonardo y el novio en Bodas de Sangre es uno de los momentos más dramáticos y significativos de la obra, donde el conflicto amoroso central se resuelve en un acto de mutua destrucción. Este clímax trágico representa la culminación de la tensión acumulada a lo largo de la narrativa, y se muestra como una manifestación extrema de cómo las pasiones personales, cuando se ven obstaculizadas y reprimidas por las normas sociales, pueden conducir a la ruptura total con estas estructuras. La elección de la muerte por parte de Leonardo y el novio, lejos de ser un simple acto de fatalismo, se convierte en la expresión última del deseo de libertad y autenticidad. En este sentido, Lorca narra el desenlace inevitable de un triángulo amoroso, ofrece una profunda reflexión sobre las consecuencias de vivir en una sociedad que impone límites estrictos a la expresión del deseo. La muerte de ambos personajes simboliza la imposibilidad de conciliar sus deseos más profundos con las expectativas y las obligaciones impuestas por su entorno social y familiar. A través de este enfrentamiento final, Lorca comenta sobre la naturaleza destructiva de las estructuras sociales, que buscan controlar y reprimir las pasiones individuales. La tragedia de Leonardo y el novio refleja la tragedia de todos aquellos que se encuentran atrapados entre sus deseos innatos y un orden social que no admite desviaciones ni transgresiones. La obra sugiere que, en ciertas circunstancias, la muerte puede parecer el único destino posible para aquellos que se ven forzados a elegir entre la sumisión a una vida fingida o la persecución de sus verdaderas pasiones y deseos.